Esdras, si usted está en 1 de Samuel, va 2 de Samuel, y luego va 1 de Crónicas, 1 de Reyes, 2 de Reyes, 1 de Crónicas, 2 de Crónicas, y lo que sigue es 2 de Crónicas, hermanos. Esdras. Así que 1 de Samuel, 2 de Samuel, 1 de Reyes, 2 de Reyes, 1 de Crónicas, 2 de Crónicas, Esdras. Y si lo encuentra, voy a pedir que se ponga de pie, hermanos. Esdras capítulo 1. Bueno, aquí capítulo 1. Vamos a leer del versículo 1 al versículo 4, hermanos. Dice la palabra de Dios: en el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, despertó Jehová el espíritu de Ciro, rey de Persia, el cual hizo pregonar de palabra y también por escrito por todo su reino, diciendo todos juntos: así ha dicho Ciro, rey de Persia: Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha mandado que edifique casa a Jerusalén, que está en Judá. Quien haya entre vosotros de su pueblo, sea Dios con él, y suba a Jerusalén, que está en Judá, y edifique la casa de Jehová, Dios de Israel. Él es el Dios, la cual está en Jerusalén. Todos juntos: en cualquier lugar donde more, ayúdenle los hombres de su lugar con plata, oro, bienes y ganados, además de ofrendas voluntarias para la casa de Dios, la cual está en Jerusalén. Vamos a orar. Padre, le doy gracias. Le pido que usted transmita el mensaje, que su Espíritu Santo, Señor, transforme nuestros corazones y nuestros pensamientos y nos motive y nos bendiga de tal manera, Señor, que nos gocemos haciendo su obra, mi Dios. Que usted, mi Dios, edifique a su pueblo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden sentarse, hermanos. El tema de esta mañana es levantando la obra de Dios. Levantando la obra de Dios. Y cuando hay que levantar algo, hermanos, es porque está caído o porque se está cayendo. Entonces, hermanos, Dios no quiere que su obra esté en el suelo. Dios no quiere que su palabra esté en el suelo. Dios no quiere, hermanos, que su servicio esté por los suelos. Dios no quiere que lo que es para Él esté caído, esté menospreciado. Porque, hermano, que Dios sea menospreciado no le conviene a nadie, hermano. Pero, hermano, vivimos en tiempos donde Dios, hermano, y su servicio a Dios no es exaltado como debiéramos. Y, hermano, a lo largo de la existencia del pueblo de Dios, aquí estamos leyendo, hermano, que muchas veces la obra de Dios estuvo caída. Miren ahí, hermanos, por favor, en Nehemías capítulo 2, capítulo 1, es el siguiente libro, Nehemías. Nehemías capítulo 1, siguiente libro después de Esdras, versículo 2. ¿Estamos ahí, hermanos? Dice la palabra de Dios, Nehemías capítulo 1, versículo 2, dice, versículo 3, y me dijeron: el remanente, los que quedaron de la cautividad allí en la provincia, están en gran ¿qué? Mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado, y sus puertas quemadas a fuego. Vemos, hermano, que va a haber ocasiones y momentos y tiempos en que la obra de Dios esté caída, físicamente caída, hermanos. Ahora que estamos buscando edificio para después de terminar el contrato en el lugar, si así Dios lo quiere, me he dado la tarea de buscar iglesias con buena música, donde las mujeres se vistan como deben vestirse, los varones también, donde se predique la palabra de Dios y no palabra adulterada,
Y hermano, los puedo contar con una mano y quizás con 2 o 3 dedos nada más. Hermano, buscando lugares y buscando edificios, me he dado cuenta, hermano, que lo que hacen las iglesias no es servir a Dios, no es hablar su palabra. Hermano, es aventar saltos, es temblar, caerse, es poner música ruidosa, es bailar por todo el salón. Hermano, es un circo, hermano. Es un circo lo que está sucediendo ahorita en las iglesias, en las que se dicen cristianas. Y hermano, en verdad la Biblia habla de un remanente, y aunque esta palabra no es mi preferida, tengo que decir, hermano, que en verdad se está acabando el pueblo fiel, hermano. Pero no puede ser así, ni debe ser así. Aquí vemos que estaba caído el muro, estaban las puertas quemadas a fuego, estaba destruida la ciudad, los siervos de Dios o los hijos de Dios estaban en gran afrenta. Pero hermano, no solamente eso, como dije también espiritualmente en gran necesidad. Mire Ezequiel capítulo 8, por favor, Ezequiel capítulo 8. Guarde su lugar ahí en Esdras. Y vamos a Ezequiel capítulo 8, versículo 9, dice la palabra de Dios. Desde el 7 dice, bueno, desde el 6 dice, me dijo entonces, hijo de hombre, ¿no ves lo que estos hacen? Las grandes abominaciones que la casa de Israel hace aquí para alejarme ¿de qué? De mi santuario. Pero vuélvete aún y verás abominaciones mayores. Y me llevó a la entrada del atrio y miré, y he aquí en la pared un agujero. Y me dijo, hijo de hombre, cava ahora en la pared, y cavé en la pared, y he aquí una puerta. Y me dijo, luego entra y ve las malvadas abominaciones que estos hacen allí. Entré pues y miré, y he aquí que toda forma de reptiles y bestias abominables, y todos los ídolos de la casa de Israel que estaban pintados en la pared por todo alrededor. Y delante de ellos estaban 70 varones de los ancianos de la casa de Israel, y Jaazanías, hijo de Safán, en medio de ellos, cada uno con su incensario en su mano, y subía una nube espesa de incienso. Y me dijo, hijo de hombre, ¿has visto las cosas que los ancianos de la casa de Israel hacen en las tinieblas? Cada uno en sus cámaras pintadas de imágenes, porque dicen ellos, no ve Jehová, Jehová ha abandonado la tierra. Me dijo después, vuélvete aún, verás abominaciones mayores que hacen estos. Y me llevó a la entrada de la puerta de la casa de Jehová, que está al norte. Y he aquí mujeres que estaban allí sentadas, endechando a Tamuz. Luego me dijo, no ves, hijo de hombre, vuélvete aún, y verás abominaciones mayores que estas. Y me llevó al atrio de adentro de la casa de Jehová. ¿Adentro de dónde? Y aquí junto a la entrada del templo de Jehová, entre la entrada y el altar, como 25 varones, sus espaldas vueltas al templo de Jehová y sus rostros hacia el oriente, y adoraban al sol, postrándose hacia el oriente. Y me dijo, ¿no has visto, hijo de hombre? Es cosa liviana para la casa de Judá hacer las abominaciones que hacen aquí. Después que han llenado de maldad la tierra, se volvieron a mí para irritarme. He aquí que aplican el ramo a sus narices. Hacían, hermanos, hasta brujería, endechaban a Tamuz, un ídolo de prostitución idolátrica. Había prostitución en la casa de Dios, había inmoralidad, había, hermanos, adoración a los ídolos adentro de la casa de Dios. Hermano, y tenemos que, por eso, hermano, debemos amar todavía más nuestra iglesia. Debemos amar más la palabra de Dios. Como la hermana estaba angustiada, no encontraba su Biblia. Está bien. Debemos amar la palabra de Dios.
Debemos amar a un pastor que nos guía por buenos pastos. Debemos apreciar, hermano, porque si usted voltea, además, si usted dice, ya no quiero estar en la iglesia, ¿a dónde va a ir? ¿A saltar, a bailar? ¿A revolcarse? Debería usted y yo, deberíamos apreciar lo que tenemos y darle gracias a Dios, y en lugar de estar como niños, levantar el culto a Dios, levantar el servicio a Dios, porque Él es digno. Hermano, en el libro de Esdras vemos el ejemplo de cómo se levanta la obra de Dios. Y quiero enseñar 3 cosas, hermano. 3 cosas que tú y yo necesitamos para hacer que la obra de Dios sea levantada. Dios quiere levantar su obra en tu vida, en tu familia, claro, en mi familia también, y en tu iglesia. Dios, hermano, no es un Dios ni chiquito ni pobre. Dijeron en la escuela dominical, Dios no es un Dios pobre. Tienen razón. Yo los escuché que estaban diciendo, Dios no es un Dios pobre. Tienen razón. Ahora tú no trates a Dios como un Dios pobre. Si Dios es capaz de darnos riquezas y darnos bendición, no minimice la casa de Dios y no minimice la palabra de Dios, porque en verdad Dios es rico y Dios es todopoderoso y Dios merece lo mejor. Y doy gracias a Dios por usted que vino temprano a adorar a Dios, porque Dios merece el horario de las 8 de la mañana, merece el de las 6 de la mañana, amén, hermanos. Andaba en una iglesia de morenitos que nos quieren rentar allá por el freeway, por la Euclid, por el freeway donde está la Coca-Cola, y dicen, les dejamos orar, les dejamos que vengan aquí a tener su servicio todos los días que necesiten. Y le dije, oye, pero los sábados a las 6 de la mañana oramos. Y se empezaron a reír las morenitas, las hermanas. Se empezó a reír, dice, mira, tú puedes venir aquí todos los días a las 6, nadie va a estar, te lo aseguro. Bueno, Dios es digno. Dios es digno de darle el primer lugar. Amén. Dios lo merece, amén. ¿Cómo levantar la obra de Dios? Número 1, hermano, vamos a Esdras capítulo 1. Esdras capítulo 1. Ya llegamos ahí, hermanos. Versículo 1 y 2. Dice la palabra de Dios así: en el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliese que la palabra de Jehová por boca de Jeremías. Número 1, hermano, la obra de Dios se va a avivar, la obra de Dios se va a alimentar, se va a exaltar cuando nosotros, hermano, levantemos en alto la palabra de Dios. Cuando su pueblo, ¿dónde está su pueblo, hermanos? Cuando su pueblo levante en alto la palabra de Dios. Dice, para que se cumpliese la palabra de Jehová, hermano. La palabra de Dios tiene cumplimiento. Amén. La palabra de Dios tiene cumplimiento. La Biblia, hermanos, tiene 30,000 promesas. Y en verdad, hermano, es importante saber que Él es fiel. Él nos bendice, Él nos ayuda, no porque seamos buenos, hermano, sino porque Él es fiel. Él nos ha dado cosas que no merecemos. Nos ha dado a veces, no sé, la bendición de una familia que no merecemos. A mí en particular me ha dado una esposa que no merezco. Me ha dado una vida que no merezco. Me ha dado bendiciones que no merezco. Porque yo no soy fiel. Pero escúchame, sus promesas son fieles. Y Él es fiel. Y lo que promete, Él lo cumple. Y en la Biblia hay 30,000 promesas que pudiéramos aprovechar. Pero vamos a aprovecharlas cuando creamos, entendamos y glorifiquemos y levantemos en alto la palabra de Dios. Amén. Hermano, cuando yo era muchacho, mi mamá era muy pobre. Mi mamá, a duras penas, mi papá trabajaba mucho y ganaba éramos muchos de familia,
Vivíamos en una casa de Infonavit, no había dinero, pero yo le decía: mamá, quiero una grabadora para escuchar mi música, pero que tenga compact disc, porque en aquel tiempo apenas era la novedad el compact disc, ¿verdad? Estoy hablando de que del 90, 91, por ahí, quizás 89. Y mi mamá me dijo: te la voy a comprar. Y dijo: ay, ¿cómo le va a hacer mi mamá? No, cuesta mucho, creo que costaba 680 pesos. Y la que me gustaba, porque siempre me ha gustado lo bueno, hermanos. No, yo sé que a usted le gusta lo malo, pero a mí siempre me ha gustado lo bueno, amén. Y yo: mamá, mi grabadora, yo nomás veía que mi mamá se afligía y no, pasaban las semanas y un día me dijo: vamos, y me llevó y me compró la grabadora. Digo: mi mamá pobre tiene palabra. Hermano, Dios tiene palabra. Pero si no la lees, si no la meditas, si no la quieres escuchar, hermano, estamos desaprovechando las promesas que Dios nos ha dado. Dios es fiel, hermano, amén. Tenemos que levantar la palabra de Dios. Dice que la palabra de Dios se cumplió, versículo 1, en el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliese la palabra de Dios. Para levantar la palabra de Dios, hermano Arnaldo, tenemos que levantarla en nuestras vidas, en nuestras familias, en nuestros trabajos y sobre todo en nuestra iglesia. Si algo está aquí la iglesia, hermano, no es para aquí, para estar bailando, para sacar danzas y panderos y para hacer show por toda la iglesia, hermanos. La iglesia no está para eso, hermano. La iglesia está para aprender la palabra de Dios, para escuchar la palabra de Dios, para levantar en alto la palabra de Dios, amén, para exaltar la palabra de Dios, porque la palabra de Dios tiene poder. No me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Cuando te pregunten, joven, en la escuela: ¿por qué vistes así? ¿Por qué no dices maldiciones? No digas: porque soy cristiano. No digas eso, por favor. Di: porque yo creo en la palabra de Dios. Y la palabra de Dios dice que así debo ser. No digas: es que mi religión. No es tu religión, es Dios. Es su palabra bendita la que ha transformado tu vida. Amén. La palabra de Dios, hermano, creó y diseñó el universo. Nomás piensa en eso, hermano. Qué tremendo creador, solamente con su palabra. La palabra de Dios nos da instrucciones de cómo cuidar de nosotros mismos y cómo cuidar del mundo y cómo obtener aún, como dijeron en la escuela dominical, las riquezas. La palabra de Dios vindica al ser humano. Hoy en día el ser humano quiere ser como animal. Quiere vivir como animal. Ya la gente no se quiere casar, quiere vivir como los animales. Pero la palabra de Dios vindica al ser humano a la imagen de Dios. Hoy en día los pobres muchachos se están tatuando, se están sajando su cuerpo, se están poniendo tantas cosas en sus oídos, se están comportando como si fueran de las tribus ignorantes, aborígenes, se están regresando a ser como animales. Pero la palabra de Dios levanta al ser humano. La palabra de Dios protege los matrimonios. La palabra de Dios protege a la mujer. La palabra de Dios bendice las familias. La palabra de Dios da vida a los muertos. La palabra de Dios cambia el corazón. La palabra de Dios levanta a los caídos. La palabra de Dios nos inspira a ir adelante. La palabra de Dios nos motiva a ir adelante. La palabra de Dios vivifica. Esdras capítulo 1, versículo 2. Así ha dicho Ciro, rey de Persia: Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra. Mire capítulo 1, versículo 1. En el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías. ¿Qué dice? Despertó Jehová el espíritu de Ciro, rey de Persia. La palabra de Dios vivifica, despierta, transforma, bendice, da vida. Mire por favor Jeremías, guarda su lugar, Jeremías capítulo 23. Jeremías capítulo 23, estamos ahí, hermanos.
Versículo 29, por favor, hermano. Dice la palabra de Dios, Jeremías 23, 29, por favor, en la pantalla, si es tan amable, hermano. Dice, no es mi palabra como fuego, dice Jehová, y como martillo, ¿qué dice? Que quebranta la piedra. Dice, no es mi palabra como fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra. Hermano, la palabra de Dios le quita la cruda a los borrachos, le quita la marihuana a los adictos, hace fiel al infiel, arregla las vidas, hermano, cambia y transforma. Mire, hermano, por favor, es Efesios 5:14. Efesios 5:14. Dice la palabra de Dios ahí, hermano, por lo cual dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos. ¿Y qué dice? Te alumbrará Cristo. Hermano, usted que siguió la lectura que estoy dando de Esdras, y vamos a Esdras capítulo 1 otra vez, por favor. Usted que siguió la lectura, aquí nos está diciendo el pasaje en Efesios que nos despertemos. Despiértate tú que duermes. Para que pudiera restablecerse un servicio correcto y bueno. Un servicio de adoración a Dios, donde Dios fuera exaltado en realidad. Porque hermano, los judíos en ese tiempo también servían a Dios, pero en sus casas ahí escondidos, ahí tenían sus células nada más, porque no tenían manera de servir a Dios, porque estaban cautivos, eran pobres, estaban bajo el yugo de esclavitud de Satanás. Pero dice aquí la palabra de Dios que el rey Ciro hizo algo muy grande. Pero para que el rey Ciro hiciera algo bien grande, hermano, Dios tuvo que despertarlo. Dice el capítulo 1, versículo 1, en el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, todos juntos, despertó Jehová el espíritu de Ciro, rey de Persia. Mi hermano, lo voy a, no sé si mejor me calmo, porque luego digo algo y si no lo puedo cumplir, mejor. Pero hermano, que Dios no merece, hermano, que se le adore de una manera limpia y perfecta. Que Dios no merece tener un lugar que sea exclusivamente para su servicio, donde no tengamos que compartir con gente que hace cosas que a Dios no le agradan. Ay, pastor, pero es muy caro. ¿Qué no valdrá la pena, hermano? ¿Qué no valdrá la pena sacrificar con tal de tener un lugar que esté consagrado y limpio? ¿Usted cómo ve, hermano? Amén, ¿verdad? Y póngase en su mente, en su corazón, pues somos pobres, tenemos que batallar, tenemos que someternos a cualquier persona porque no podemos. No, hermano, no, tenemos un Dios grande. Pero necesitamos despertar. Pero si tú y yo, hermano, nomás estamos pensando en nosotros mismos, en comprarnos algo nuevo, en ir a gastarnos el dinero a restaurantes, en los cafés, y no estamos pensando en la obra de Dios, hermano, tú necesitas despertar. Porque también se trata de dinero, hermano. También se trata de poner tus fuerzas en la casa de Dios, poner tu corazón en la casa de Dios. Despierta, tú que duermes. Despierta. La palabra de Dios te despertará. Hay gente que se está muriendo, hermano, porque no come. Hay gente allá en Siria que se está muriendo porque no come. Y van los rescatistas y los encuentran moribundos a los niños. Es que no ha comido por días y mira, se está muriendo. Algunos cristianos se están muriendo, hermano. Espiritualmente no tienen sensibilidad
al servicio a Dios. ¿Cómo nos vamos a conformar a cualquier cosa? ¿Cómo nos vamos a conformar a que, pues es que no tenemos instrumentos, pues es que no tenemos un lugar, pues es que no tenemos un transporte, pues es que no tenemos capitán de ruta, pues es que no tenemos, hermano, no, eso es ser muy hipócrita. Porque el 80% de aquí tenemos buenos teléfonos de casi $1,000. Y si contamos, hermanos, $1,000 por 70, 80, 100 personas, aquí, ¿cuántos son? $100,000, ¿no? ¿Y si viene el cálculo o no? 1,000 por 100 teléfonos, ¿cuánto es? Y no podemos comprar un autobús de $10,000. ¡Despiértate! Tú que duermes. Y yo no estoy diciendo, hermano, hermano, otra vez, Dios no necesita tu cochino dinero. Pero si tú en verdad quieres glorificar a Dios, necesitas tú y yo ponernos de acuerdo, hermano, y en verdad despertar para ir adelante y hacer la obra de Dios. Amén. Hermano, nomás hablé del teléfono, pero no estoy hablando de los cafés que se toman en los restaurantes, no estoy hablando de la ropa, no estoy hablando de tantas cosas. Y yo no digo que no es bueno, hermano, podemos de vez en cuando darnos un lujito, hermano, pero despierta, hay una prioridad, hay una necesidad. No podemos tener la casa de Dios tirada. Dios no merece eso. ¿Me está escuchando, hermano? ¿Cómo levantar la obra de Dios? Número 1, hermano, a través de levantar en alto la palabra de Dios. Número 2, Esdras capítulo 1, versículo 1 y 2. Versículo 2, así ha dicho Ciro, rey de Persia: Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado los reinos de la tierra. Mire otra vez, hermano, Jehová, ¿qué dice? ¿El qué? El Dios de los cielos. Mire versículo 3. Quien haya entre vosotros de su pueblo, sea Dios con él, y suba a Jerusalén que está en Judá, y edifique la casa de Jehová, Dios de Israel. Todos juntos dice: Él es el Dios. Número 2, hermano, ¿cómo levantar la obra de Dios? Levantando en alto la palabra de Dios. Número 2, levantando en alto el nombre de Dios. Levantando en alto el nombre de Dios. Dice versículo 2, así ha dicho Ciro, rey de Persia: Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra. Hermano, Ciro reconoció que lo que tenía era porque Dios se lo había dado. Y cuando le decían: qué bonito, no sé, ministerio, qué bonita familia, qué bonita esposa, qué buenos hijos. Mira, en la escuela de Samuel no tienen más que un pianista en toda la escuela. Son miles y miles de jóvenes. Miles y miles de jóvenes. Y el único pianista que puede tocar las obras de arte que se tocan, nomás es un miembro de la Puerta Abierta. De miles y miles y miles que fueron deportados, solamente Dios regresó unos que son miembros de la Puerta Abierta. Y tenemos que reconocer, hermano, que Él es el Dios y que lo que tenemos es porque Dios nos lo ha dado. Y aun si tienes trabajo y te va bien, es porque Dios te lo ha dado. Y si tenemos hijos que aman a Dios, es porque Dios nos los ha dado. Y si traes un buen carro, es porque Dios te lo ha dado y la agencia te lo ha fiado.
Él es Dios. Él es Dios. Y Ciro reconoció, hermano. Él levantó en alto el nombre de Dios y dijo, y si Él es Dios, ¿por qué están las murallas caídas? Y si Él es Dios, ¿por qué están las puertas tiradas a fuego? Y si Él es Dios, ¿por qué el pueblo está en afrenta, sufriendo y esclavizado por otros? Eso no es correcto. Eso no está bien. Él es Dios. Hermano, Ciro, hermano, era un hombre valiente, era un hombre que aprovechaba las oportunidades, era un hombre que sabía tratar con los demás. Él conquistó el reino de Media, fue el rey de Persia, conquistó Babilonia, hermanos, y él reconoció, Dios me dio la sabiduría. Mira, él, cuando Babilonia se debilitó, él fue muy inteligente y vio el momento, se asoció con algunos príncipes de Babilonia y tomó el reino de Dios, perdón, el reino de Babilonia. Entonces el reino persa conquistó todo el mundo. Pero algo que tenía Ciro es que él, en lugar de ir a destruir las ciudades, iba y los ofrecía una integración al reino. De tal manera que no destruían nada más, ellos ganaban y ellos también, el reino ganaba y ellos también ganaban protección, ganaban también importaciones y todo. Y se expandió el reino no con tanta guerra, sino con sabiduría, hermano. Y Ciro reconoció, la sabiduría me la dio Dios. Gracias, hermano. Dios me lo bendiga. Gracias. La sabiduría, el poder y los reinos, ¿quién me los dio? Dios. Y cuando tú en tu trabajo reconozcas a Dios, entonces Dios será exaltado. Y cuando tú en la tienda reconozcas a Dios, Dios será exaltado. Y cuando jóvenes, ustedes en la escuela reconozcan a Dios, Dios será exaltado. Oye, te va muy bien, oye, te miras muy bien, algo te ha pasado. Dios. Y cuando Dios es levantado, hermano, entonces, hermano, la obra de Dios también es levantada. Mire ahí, Esdras capítulo 1, versículo 2. Así ha dicho Ciro, rey de Persia, Jehová el Dios de los cielos me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha ¿qué? Mandado. Hermano, para levantar el nombre de Dios se necesita, hermanos, a someterse a la autoridad de Dios. Me ha mandado, dice la palabra de Dios, que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Me ha mandado. Hermano, cuando tú y yo obedezcamos a Dios en darle la gloria, entonces el nombre de Dios será levantado. Mira, hermano, esta mañana tú le diste gloria a Dios. Porque mira, hermano, yo no me esperaba tan buena respuesta. La verdad, yo pensé, algunos no van a llegar o algunos no van a poder traer a los que tienen que traer porque pues es un cambio muy drástico. Pero tú esta mañana le diste gloria a Dios. Trabajando con convicción, preparándote desde anoche, levantándote temprano, arreglándote para Él. Entonces, hermano, si podemos hacer algo así, podemos también entre todos, no digo yo solo, pero entre todos, conseguir un lugar, limpiarlo y adornarlo para que en ese lugar Dios sea glorificado. Cueste lo que cueste. Pero decir, no importa si cuesta más, yo voy a dar $20 más al mes y con eso se va a completar, pero yo quiero glorificar a Dios. O yo no tengo dinero, pero voy a traer a otra persona que traiga un diezmo y esa persona me va a ayudar a pagar la casa de Dios, pero Dios debe ser glorificado. Dios no puede estar siendo subajado. El pueblo de Dios no debe estar siendo chicoteado. El pueblo de Dios debe estar listo y fuerte para avanzar en la batalla. Amén. Porque Él es Dios. Porque Él es Dios. Mire por favor Apocalipsis capítulo 1:5. Apocalipsis 1:5.
Dice la palabra de Dios, Apocalipsis 1:5, estamos ahí. Y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes, ¿qué dice? De la tierra. Y el soberano de los reyes de la tierra. Mira, hermanos, Ciro era un rey grandísimo, hermano. Ciro conquistó reinos y reinos y reinos y reinos. Ciro pudo haber juntado, hermano, una montaña de oro, 1000 montañas de plata. Tenía en su dominio toda la extensión, todos los pueblos le mandaban tributo a él. Podía tener miles de caballos, podía tener las ropas más lujosas. Hermano, las personas se postraban a él como rey. Pero él dijo, yo soy un gran rey, pero hay un rey más grande que yo. Y el rey de los cielos me ha mandado que le construya, que le edifique una casa en Jerusalén. Y aquí en capítulo 1 de Apocalipsis, versículo 5, y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra. Hermano, Cristo es soberano sobre los reyes. Mira, hermano, los cristianos tenemos un problema, el problema del yo. Muchas veces no gobierna Cristo en tu vida, gobierna el yo. Y tú quieres ser el rey de tu vida. Baja ese rey, porque hay un rey más grande que se llama Jesús. El soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados, ¿qué dice? Con su sangre. Mire por favor Apocalipsis 17:14. Apocalipsis 17:14. Pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá. Pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá. Porque Él es Señor de señores y que dice, Rey de reyes, y los que están con Él son llamados, gloria al Señor, amén. Elegidos y fieles. Levanta, hermano, el nombre de Dios. No es Diosito. Cristo no está muerto en un crucifijo. Él es el Rey de reyes. Y sí murió por nosotros, pero ya no está clavado en la cruz. Él es el soberano. Él resucitó de los muertos. Él gobierna el universo con su sola palabra. Él es el Rey de reyes. Y hay que levantar su nombre en alto. ¿Cómo te llamas? Pues me llamo Crescencio Díaz. ¿Y cuál es tu religión? No tengo religión, tengo una relación con Cristo. ¿Y quién es Cristo? El Rey de reyes y Señor de señores, quien te da la vida y te la puede quitar. Levanta el nombre de Dios en alto, entonces será levantada la obra de Dios. Entonces se llenará la iglesia aún más y más y más de personas. Tendremos que construir otro edificio porque estamos levantando el nombre de Dios. La gente quiere buscar a Dios, pero hermano, no puede encontrar a Dios si nosotros escondemos a Dios. Tenemos que mostrarles a ellos lo que necesitan. Mire por favor Apocalipsis 19:16. Dice la palabra de Dios, dice, y de su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre, Rey de reyes. ¿Y qué dice? Señor de señores. Mi pastor, hermano, tenía plantaciones de tabaco allá en Carolina. Creo que era Carolina del Norte. No estoy seguro si era del norte o del sur. Y él fumaba, ya grande fumaba. Entonces un día Dios lo llamó y tocó su corazón y agarró la cajetilla de cigarros, agarró su cartera y puso la cajetilla de cigarros en el altar y puso la cartera y dijo, Señor, esto lo pongo aquí porque esto ya no me va a gobernar. Ahora lo pongo en el altar para que tú, Señor, tomes control de mi vida, porque tú serás el rey de mi vida. Vendió sus plantíos. Con ese dinero construyó una iglesia en México.
Y a través de eso yo conocí a Cristo como mi Señor y mi Salvador. Porque Él le dio lugar al Rey de Reyes y Señor de Señores. Ahora tiene, no sé si 1 o 2 casas. Porque Dios no paga mal, amén, hermano. Él ya está retirado. Pero hermano, lo que digo es esto, hermano. Él le dio su vida al Rey. Él dejó el vicio ahí. Él dejó sus deseos de ser rico y sus plantíos de tabaco ahí. Dejó los negocios sucios ahí. Porque Él dijo, Dios me ha mandado. Esdras capítulo 1. Y ahí mismo donde estamos, hermanos, Esdras capítulo 1 y versículo 1 y 2, dice la palabra de Dios. Bueno, vamos a estar en el 2. Así dicho Ciro, rey de Persia, Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Hermano, Él nos manda a nosotros, hermano. Él nos dice, id por todo el mundo y hacer discípulos. Él es Dios, hermano. Necesitamos obedecerlo. Número 1, vamos a levantar la obra de Dios. La obra de Dios no va a estar tirada. No tenemos que estar aguantando los pentecostales. No tenemos también decir que no podemos tener un edificio. No vamos a tener que estar nosotros diciendo que somos pobres y que no. Cuando nosotros aprendamos a levantar en alto la palabra de Dios. Número 2, a levantar en alto el nombre de Dios. Y número 3, cuando aprendamos a levantar en alto, escúchame, las cosas de Dios. Las cosas de Dios. A levantar en alto las cosas de Dios. Mira Esdras capítulo 1, versículo 3. Quien haya entre vosotros de su pueblo. Hermanos, ¿usted es del pueblo de Dios? Quien haya entre vosotros de su pueblo, ¿qué dice? Sea Dios con él. Y suba a Jerusalén, que está en Judá, y que dice, edifique la casa a Jehová, Dios de Israel. Él es Dios, la cual está en Jerusalén. Hermano, el rey Ciro no dijo, ay, yo amo mucho a Dios, Dios, qué bueno eres, te amo mucho. Hermano, todos digan amo a Dios. Y no repita, pero me lo imagino si fuera un líder carismático a Ciro. Todos digan, amamos a Dios, amamos a Dios. Ok, muy bien, todos a la casa, a seguir jugando PlayStation, seguir viendo los partidos de fútbol, las novelas, a seguir yendo al Swami y a seguir tomando tus cafés y tus restaurantes, y todo está bien, y sin buscar agradar a Dios. No. Si hay pueblo de Dios, levántese y suba y edifique casa al Señor. Él es Dios. Versículo 4. Y a todo el que haya quedado en cualquier lugar donde more, ayúdenle los hombres en su lugar con ¿qué? Plata, oro, bienes y ganados. Además de, ¿por qué la Biblia trae maldiciones? Ofrendas. No son maldiciones. Además de qué? Puede decirlo, hermano, le permito decirlo. Además de qué? Ofrendas voluntarias para la casa de Dios, la cual está en Jerusalén. Mira, hermano, esto es tremendo. El pueblo, como siempre, todo agachado, todo derrotado. Ahora, ¿por qué el pueblo de Dios está agachado y derrotado? ¿Es porque Dios así lo tiene? ¿Sí? ¿Por qué, hermano? Por su pecado, por su desobediencia, por su apatía a las cosas de Dios, por su indiferencia, por su maldad. El pecado destruye. El pecado te corta sueños. El pecado te estanca. El pecado divide matrimonios, divide familias, divide iglesias.
El pecado destruye familias. El pecado hace que retrocedas. El pecado te corta los sueños, te corta las alas. Y el pueblo de Dios a veces por el pecado, por la apatía, la indiferencia a las cosas de Dios. Pero cuando Dios despertó la palabra de Dios en Ciro, y Ciro levantó el nombre de Dios en alto, dijo: Él es Dios. Si Él es Dios, vayan. ¿Cómo es posible que esté tirado el muro? ¿Cómo es posible que las puertas estén quemadas? ¿Cómo es posible que el pueblo de Dios esté en afrenta, sufriendo, batallando bajo un yugo? ¿Cómo en la vida es posible? ¿Que acaso no hay oración? ¿Y Dios puede contestar la oración? ¿Que acaso no es el Rey de Reyes y dueño de todo el oro y la plata? ¿Qué pasa? Despierta, pueblo, despierta. Entonces Él dijo: y a los hombres de los pueblos. Fíjate, hermano, qué curioso. Cuando en la empresa o en el trabajo o en la escuela te digan que si das diezmo y ofrendas, tú diles: sí doy diezmos y ofrendas. Oh, eres un tonto. No, el tonto eres tú, porque tú no estás adorando a Dios. Ahora, si quieres que Dios te bendiga, dame tu diezmo para llevarlo a la iglesia. Porque aquí está mandando Ciro a los pueblos que no son cristianos, judíos, a que ellos dieran dinero. Ya ni siquiera está hablando. El pueblo está todo pobre porque todo se lo gasta. O porque ya se endrogó. No tiene ni para pagar la renta porque tiene todos los biles y tarjetas de crédito y todo. Entonces Dios sabe que el pueblo de Dios está en derrota. Y dice: ustedes vayan. Bueno, arreglen sus caminos, amén. Arreglemos nuestros caminos, amén, hermanos. Y vayan adelante. Pero mira, van a ir, y yo voy a decir que a los pueblos. Versículo 4. Y a todo el que haya quedado en cualquier lugar donde more, ¿qué dice? Ayúdenle los hombres de su lugar con plata. ¿Qué más? Oro, bienes y ganados. Además las ofrendas voluntarias para la casa de Dios, la cual está en Jerusalén. Así que cuando te critiquen en el trabajo, pásales también la charola ahí. Te vas a sorprender que te van a dar. Te va a sorprender. Pero va a haber uno que dice: no, sabes qué, sí, ten, porque es Dios. Pruébalo. No digo que lo hagas, pero si te ofende tanto que te digan, si tu pastor te quita el diezmo, dile: no, el pastor no me quita el diezmo. Él es Dios y Él merece lo mejor. Él merece que yo invierta en su obra. Mire por favor Éxodo capítulo 12. Éxodo capítulo 12. Por si no me cree lo que le estoy diciendo, ¿verdad? Versículo 31. Dice: e hizo llamar a Moisés y a Aarón de noche y les dijo: salid en medio de mi pueblo vosotros y los hijos de Israel, id a servir a Jehová como habéis dicho. Está hablando Faraón, hermano. Versículo 30, y se levantó aquella noche, ¿quién? Faraón, ¿sí? Versículo 31, e hizo llamar a Moisés y a Aarón de noche y le dijo: salid en medio de mi pueblo vosotros y los hijos de Israel, e id y servid a Jehová como habéis dicho. Versículo 32, tomad también vuestras ovejas y vuestras vacas como habéis dicho, e idos y bendecidme también a mí. Y vemos aquí, hermano, cómo Faraón les está diciendo que se podían llevar todo lo que tenían, todo lo que era de ellos, pero no solamente eso, hermano, no solamente eso. Versículo 35, e hicieron los hijos de Israel conforme al mandamiento de Moisés, pidiendo ¿de quién? Alhajas de plata y de oro y vestidos. ¿Con qué oro crees que se hizo el tabernáculo? ¿Con el oro del pueblo de Israel? Pregunta, hermano. El pueblo de Israel, piense antes de contestar. El pueblo de Israel en ese tiempo vivía bajo el yugo de Faraón.
para poder comer tenían que trabajar horas y horas, aún tenían que construir sus propios ladrillos, estaban bajo esclavitud, no tenían derecho de tener ninguna propiedad, eran esclavos. ¿Tú crees que ellos tenían mucho oro? ¿Cómo se construyó el tabernáculo? Con todas las cosas de oro. Mire versículo 35. Y hicieron los hijos de Israel conforme al mandamiento de Moisés, pidiendo de los egipcios alhajas de plata y de oro y vestidos. Y Jehová dio gracia al pueblo delante de los egipcios y le dieron cuanto pedían, así despojaron a los egipcios. Hermano, la obra de Dios se tiene que hacer. Es nada más que despertemos, es nada más que levantemos el nombre de Dios en alto, es nada más que cooperemos y Dios va a proveer de una manera u de otra. Dios levantó a Ciro, un rey que no conocía a Dios, para despertar en él el corazón y llevar al pueblo de Dios a Jerusalén. Y hermano, y Dios usó el dinero de los pueblos alrededor para que se levantara la obra de Dios. Hermano, Dios está muy interesado en levantar su obra. Dios quiere levantar su adoración, su predicación, hermano. Dios quiere levantar obras poderosas que atraigan a los pecadores al arrepentimiento. No podemos decir, ay hermanos, pues es que en la iglesia hay poquita gente. ¿Por qué poquita gente? Ay, porque la gente no quiere. Y es como si dijéramos, es que Dios ya no puede, pastor. Ya se le acabó la fuerza a Dios. Ya Dios está viejito. No, hermano. Los que nos estamos haciendo viejitos somos nosotros. Dios puede. Dios puede. Mira, hermano, este jovencito Armando, él salió de trabajar y le hablé temprano. Le hablé que sí iba a venir a la iglesia. No sé si hoy o ayer. Ayer te hablé, mijo, no sé, creo que ayer. Hoy temprano otra vez. Y está sin dormir. Es nuevo. Y yo te preguntaría, ¿es digno Dios de esos sacrificios? ¿Es digno Dios de mi desvelo? Hoy me levanté a las 4 para prepararme mejor. ¿Es digno de que me desvele? ¿Es digno de mi dinero? Ahorita en la tarde voy a traer mi diezmo completo. ¿Es digno de mi dinero? ¿Es digno, hermano, de mi trabajo? ¿Es digno que, pues hermanos, aquí estamos, pocos pero fieles? Si fueras fiel no serías tan poquitos. Ay, hermano, pobremente aquí adoramos a Dios con un púlpito quebrado. Sácate de tu casa con tus cosas quebradas y cochinas. A Dios hay que darle lo mejor. Pero hay que levantar en alto su palabra, su nombre y sus cosas. Sus cosas. Él merece todo. Él es el Rey de Reyes y Señor de señores. Vamos a orar. Padre, gracias, Señor.